Segunda de Corintios, en el capítulo 10, al cubrir el resto de este libro, vamos a tener un sentido de que las cosas han cambiado ahora. Estamos entrando ya a lo que va a ser la conclusión. Entonces, la última enseñanza doctrinal en los capítulos 8 y 9 tuvo que ver con el ofrendar, con el dar. Y fue una serie de 4 partes en los capítulos 8 y 9. Fue un gran tiempo en el cual Dios habló al cuerpo. Si no escuchó esos mensajes, le exhorto a que los vea en línea o vaya a alguna de las otras fuentes en las que puede verlos y escucharlos. Ahora, Pablo ha terminado la porción de discipulado, la porción de enseñanza, y ahora se está volviendo a un lado personal de las cosas entre él y la iglesia de Corinto. Y en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre nosotros, mas ausente soy osado para con nosotros. Entonces Pablo aquí está diciéndoles, vengo a ustedes y les estoy rogando como un cristiano, rogándole a otro cristiano, vengo en mansedumbre, vengo en humildad delante de ustedes. Y la palabra mansedumbre, de hecho, habla de alguien que tiene gran poder, pero lo tiene controlado. De todas las analogías, yo creo que la mejor que se puede presentar es la de aquel gorila gigantesco que tiene a un bebé recién nacido entre sus manos. Un movimiento brusco en la mano de ese gorila pudiera partir al bebé en dos, pero está sosteniéndolos con tanta gentileza, con tanta mansedumbre, que el poder está presente, pero está siendo controlado y el bebé puede estar tan feliz como una lombriz en sus brazos. Y Pablo está diciendo aquí, les está diciendo a ellos que cuando él vaya a ellos, su esperanza, su oración, es que Dios no vaya a tener que humillarlos delante de él. Porque no estaban respetando a Pablo, no estaban sometiéndose a Pablo. Estaban básicamente diciendo: Pablo, tú ya no eres autoridad en nuestra vida, ya no te queremos. Estamos escogiendo a Apolos o a Pedro, a alguien más para que sea la persona a la cual someternos. Y en 1 de Corintios, Pablo les dice que Cristo no está dividido. ¿Fue Pablo el que murió por ustedes? ¿Apolo resucitó de los muertos? No, fue Cristo. Y entonces el cuerpo de Cristo no debe ser dividido. Por eso nosotros somos una iglesia no denominacional, porque no queremos agregar la división del cuerpo por asuntos que están a la periferia del cristianismo. Pablo entonces está diciendo: vengo en una manera humilde, mansa, aun cuando Dios tiene una tabla muy grande con el cual castigarlo si necesita hacerlo. Y de hecho, cuando vamos a través de las escrituras, a menudo nos encontramos asombrados al grado al cual llega Dios para hablarnos acerca de cómo debemos someternos a aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Vemos la historia en las escrituras de cuando Elías había sido llevado en un carro de fuego al cielo, y Eliseo se quedó con Elías hasta que él miró que Elías se fue y su vestido cayó. El vestido de Elías cayó sobre Eliseo y le pidió a Dios, Eliseo, doble porción del poder del Espíritu de Dios, del que tenía Elías. Y Eliseo se había ido de Betel después de haber sanado las aguas de Betel, y un grupo de jóvenes empezó a gritarle: sube, pelón, sube. ¿Se acuerdan? Iba subiendo por un cerro. Sube, pelón, sube. Se burlaban de él, se reían de él. En otras palabras, no lo respetaban. Y dice que Dios causó que 2 gigantescas osas salieran del bosque y corretear a estos hombres. No sabemos si se los comió, si lo desgarraron o qué, pero en esencia Dios estaba diciendo: Eliseo, no tienes que aclararles a ellos que tú tienes autoridad sobre ellos, yo se los voy a aclarar. O pienso en la historia en donde María y Aarón nos estaban sometiendo a Moisés, y Dios mandó lepra sobre María, y luego Aarón y Moisés empezaron a clamar a favor de ella para que Dios mostrara su misericordia. Y luego Aarón y Adad y Abiahú empezaron a decir que Moisés estaba tratando de enriquecerse con ellos y diciendo que él se había puesto como superior a ellos porque quería engrandecerse. ¿Y qué le sucedió a esos hombres? Dios les dijo: si ustedes no quieren ser parte de
de lo que yo estoy haciendo y quieren rebelarse, entonces todo mundo sepárese de sus tiendas y los que se quedaron con ellos fueron tragados por la tierra. Llegamos luego al Nuevo Testamento. Y había una gran necesidad financiera porque las viudas que habían venido a Cristo en el área de Jerusalén, mucha gente puso en su corazón vender todo lo que tenían e ir a predicar el evangelio a través del mundo por fe y dar el dinero para alimentar a los pobres. Bernabé había hecho eso, otros que se mencionan, pero había una pareja en que se llamaban Ananías y Zafira, vendieron todo lo que tenían, sus tierras, sus negocios, y vinieron y dijeron, vamos a darles todo lo que ganamos de nuestras ventas a la iglesia. Y Pedro le dijo a Ananías, mira Ananías, todo es tuyo, no tienes que dar nada, quédate con todo. No, voy a dar todo lo que me dieron por ello. Y Pedro le dijo, ¿por qué estás mintiendo a Dios? ¿Que no entiendes que le estás mintiendo al Espíritu Santo? Y ahí inmediatamente Ananías cayó muerto. Su esposa vino unas horas después y le preguntaron, ¿vendiste todo por esto y esta cantidad? Y ella dijo que sí, mintiendo así, y ella también murió. Y se nos dice en el libro de los Hechos que muchos tenían temor de los apóstoles y nadie quería unirse con ellos. Dios tuvo esa pureza, quería mantener esa pureza en la iglesia tanto como fuera posible antes de que entrara la corrupción. Y Pablo está diciendo entonces, yo temo por ustedes, porque si no están respetando la autoridad que Dios ha puesto en sus vidas, entonces quizás Dios tenga que tomar cartas en el asunto, y tengo temor por ustedes. Y vengo a tratar de hacer esto tan fácil como sea posible. Vengo como siervo, vengo humildemente, vengo con mansedumbre, no tratando de enseñorearme de ustedes. De hecho, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 24, él dice muy claramente que él no va a querer enseñorearse de su fe, que él va a ser un copartícipe del gozo de ellos. No va queriendo decir, yo soy el jefe, a mí me tienen que escuchar todos. No, eso no es la naturaleza de Jesús. Jesús vino y con un corazón de siervo a servir a la gente, y así es como debe de ser su pueblo también. Y les dice que las cartas que ha estado escribiendo el Espíritu Santo de Dios está sobre ellas. Ahora, nosotros sabemos que toda la escritura que tenemos en la Biblia, nos dice en 2 de Timoteo 3, es inspirada por Dios. El Espíritu Santo usó a estos hombres, sus manos, su personalidad, su cerebro, pero el Espíritu Santo de Dios fue el que escribió cada punto y cada coma de las escrituras. De manera que Pablo en sus escrituras y los demás hablan acerca de ello y lo sienten. Este no es el que yo estoy hablando y reescribiendo. Dios es el que está escribiendo esta carta. Pedro les dijo a las iglesias que cuando recibieran las cartas de Pablo, debían considerar las escrituras, aun cuando algunas cosas eran difíciles de entender, era 100% escritura y tenían que respetarlas como tales. Entonces ellos sabían lo que estaba sucediendo, y Pablo les estaba diciendo, yo sé que es difícil para ustedes escuchar esta carta ungida y poderosa, pero no quiero tener que venir a ustedes en persona y tener que hablarles en persona como les estoy hablando en la carta, porque Pablo no parecía como que fuera muy enérgico con ellos cuando estaba presente con ellos, pero cuando les escribía con mucha energía, les escribía con mucho celo. Es como cuando alguien escucha a alguien en el radio y se imagina como la apariencia de la persona, pero luego cuando la ve en persona no es lo que uno pensaba. Entonces así era Pablo, no impresionaba mucho en persona como en sus cartas. De hecho, tenemos descripciones históricas de Pablo en donde se nos dice que era muy bajito de estatura, se nos dice que su nariz había sido rota muchas veces y no era la nariz más bella del mundo. Se nos dice también que su voz rechinaba, no era una voz poderosa. Vamos a ver en el capítulo 11 que fue azotado, fue apedreado, estuvo en muchos naufragios. Sin duda su garganta también había sido afectada y sus cuerdas bucales también habían sido afectadas, y cuando hablaba quizás hasta era difícil escucharse. Entonces sabemos que tenía una enfermedad en los ojos que
que no le sanaba, que constantemente emanaba pus, y se dice en algunos recuentos que el hedor de esa pus, en unos cuantos momentos de estar en el mismo lugar con él, quería a las personas vomitarse. Y Pablo todo el tiempo estaba limpiándose esta pus de los ojos al querer estar predicando. En el libro de los Gálatas, él de hecho dice: ustedes me aman tanto que ustedes estarían dispuestos a sacarse los ojos para dármelos, mencionando quizás su enfermedad en esa porción de la escritura. Entonces, esta gente, los corintios, eran una iglesia muy superficial y estaban juzgando el libro por su cubierta, y querían que el apóstol pareciera apóstol, que fuera una persona alta, bien parecida, con una voz poderosa y con habla elocuente, y estos son lo que somos nosotros, esto es lo que nosotros significamos. Pero Pablo no tenía la apariencia del poder de Dios, sino lo contrario. Y en el versículo 2 les dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Muchos de ustedes me están criticando, están hablando mal contra mí, pero no lo están haciendo contra mí, lo están haciendo contra la persona que Dios le ha dado el cargo de esta iglesia. Y entonces Dios es el que está poniéndome a mí como su líder, y ustedes son los que están rechazándolo a él. No les va a ir muy bien. He escuchado las mentiras que están diciendo, las acusaciones, las cosas negativas que están hablando, y puedo ver por su corazón negativo que estas cosas no van a cambiar y Dios los va a humillar. Y no quiero que haya un grupo más grande de disciplinados del que debe haber. Entonces aquí nos dice de nuevo que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Esta gente entonces está diciendo: no tengo miedo de este chaparrito de nariz chueca que no sabe ni hablar. Él no es nada. Si tengo que alegar o debatir con él, lo voy a hacer. Yo sé que yo puedo más que él. Nadie debe someterse a él. Él no nos representa a nosotros. Pero de hecho Pablo sí los representaba. No había cristianos en Corinto cuando él fue, y él fue el que estableció la iglesia, estableció a los ancianos de la iglesia. Y en el versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, aun cuando ustedes vean nada más en la apariencia física y vean nuestro cuerpo, hay mucho más que está todavía escondido, porque somos espíritu y alma. No estamos limitados físicamente. A veces en nuestra mente nos sentimos limitados pensando que la persona, por su apariencia física, solamente puede hacer ciertas cosas, pero vemos el poder de Dios en el espíritu, aun cuando su carne se vea débil. Y vamos a ver en el capítulo 12 cómo Pablo va a identificar algunas de las dificultades físicas que hubo en su vida y cómo estas eran demonios que le estaban atacando. Y oró y dijo: Señor, quita este aguijón de la carne de mi cuerpo, este mensajero de Satanás, quítalo de mí. Estoy débil, no puedo hacer el ministerio que tienes para que yo haga por esta opresión demoníaca. Y Dios le dijo: no, va a quedarse ahí donde está, porque hay una debilidad en tu vida, Pablo, en la cual tienes que confiar en mí más de lo que lo has hecho, y mi poder se manifiesta más sobre ti porque no puedes usar tu propio intelecto, tu propia habilidad física. Y entonces Pablo dice: si eso es verdad, entonces quiero ser el más débil de todos para que el poder de Dios se manifieste en mí. Me regocijo entonces en mis debilidades, en mis pobrezas, en mis necesidades y dificultades, y dame más si se necesita, porque quiero que tu poder fluya a través de mí en una manera perfecta y santa para que tú te perfecciones en mí. Y Pablo les está diciendo aquí: no estamos limitados entonces a lo que están viendo en lo físico. Y en el versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Miren, primera de Juan dice que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y Dios mora en nosotros, su espíritu mora en nosotros. Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes las harán, y mayores que estas. La Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nuestras armas, quizás deba subrayar esas palabras, nuestras armas son poderosas en Dios, poderosas en Dios. Acabamos de ver la historia de aquel joven David que mató al gigante Goliat.
no importa cuán pequeños o débiles o frágiles seamos en nuestra carne, cuando estamos en el ámbito espiritual, Dios es el que lucha por nosotros y nadie puede derrotar a Dios. Y aquí está diciendo que debemos entender y en nuestra mente que nuestros límites no son los límites de Dios, nuestras debilidades no son las debilidades de Dios. Y cuando nosotros estamos yendo a esta batalla espiritual, no importa cuán físicamente fuertes seamos, porque no es una batalla física, es una batalla espiritual. Mantenga su lugar aquí en 2 de Corintios 10 y miren su Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, unas cuantas páginas hacia la derecha. Efesios capítulo 6, comenzando con el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? En el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ahí está. No tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. La tercera parte de los ángeles se hicieron del lado de Lucifer y fueron echados del cielo juntamente con él. Se nos dice en Apocalipsis que millones de ángeles, de huestes espirituales y demoníacas en los lugares celestiales están con Satanás. Por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. No dice aquí que vamos a tener una victoria abrumadora, no dice que la batalla va a terminar y vamos a decir, oh, me siento tan contento de ser ganador. Déjeme decirle algo, el diablo gana algunas batallas, no va a ganar la guerra. Esa es la razón por la que me encanta enseñar el libro de Apocalipsis, porque sé que Satanás lo odia, porque el último capítulo dice que él pierde. Y él es un gusano que es echado en el infierno eterno. Y los reinos y las naciones y sus gobernantes lo van a ver y van a decir, ese es aquel al que le temíamos, ese es aquel al que adorábamos, ese es el que causó tanto destrozo en el mundo, ese gusano. Pero debemos entender ahora que Él es un enemigo poderoso. No estamos luchando contra carne y sangre, estamos luchando contra principados y potestades. Y déjeme decirle algo, el 90% de la batalla ahí se encuentra. Si no estamos pensando espiritualmente, vamos a pensar que estamos luchando contra carne y sangre. Es mi pariente, es mi cónyuge, son mis hijos, son mis padres, es mi vecino, es mi compañero de trabajo, es el que está en Washington ahorita, es el gobernador, es el alcalde. ¿Saben qué? Miren, estamos luchando contra el diablo mismo, y en cuanto dejemos de luchar contra carne y sangre y nos demos cuenta que estamos luchando contra huestes demoníacas, Satanás puede usar a todos los incrédulos, tiene los hilos atados a ellos como el titeretero. Así es que este compañero de trabajo lo odia a usted y usted no sabe ni por qué, él no sabe ni por qué, pero quiere destruirlo, está mandando correos electrónicos con todo tipo de mentiras acerca de usted, y usted se pone a pensar, ¿qué le he hecho para que me trate de esa manera? Y no le ha hecho nada, es Satanás que lo está usando. Él no tiene a Dios en su corazón. Quizás su vecino empieza a perseguirlo y de repente su cónyuge le dice, me quiero divorciar, y usted no sabe por qué. La semana pasada todo estaba bien y ahora lo odia, la odia. ¿Por qué? ¿Saben qué? Satanás, él es el príncipe del poder del aire. La Biblia lo llama el Dios de este siglo. Él es un individuo muy poderoso. Y si nosotros entramos a esa batalla tratando de luchar con nuestro conocimiento, sabiduría y poder, entonces vamos a ser derrotados cada vez. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, en donde dice que son las artimañas del diablo. Estas son cosas que están sucediendo hoy. Satanás está observándolo a usted, andando como león rugiente, tratando de encontrar sus debilidades para tratar de zarpar sobre usted y destruirlo. Satanás quiere matar, robar y destruir.
Él quiere tomar su vida, Él quiere condenar su alma al infierno. Él está haciendo todo lo que Él pueda hacer para amargarlo a usted en su corazón. Y Efesios 4 nos dice que si hacemos eso, entonces Satanás puede tener cabida en nuestra vida. Entonces no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira, para que Satanás no tenga cabida en nuestras vidas, porque está de por medio la eternidad. Y a menudo la gente a la cual Satanás está usando como títeres son aquellas mismas personas que Dios está llamando a la salvación. Y la razón por la que Dios permite que sean nuestros enemigos es porque Dios quiere que nosotros estemos orando por ellos. Saben, hay la regla dorada del cristianismo. Y dice que nosotros debemos ser hacia aquellos que son malos para con nosotros, en una manera, debemos lidiar con ellos en una manera, a manera de ofensa, pero no de ofenderlos, sino orando, siendo buenos con ellos. Romanos nos dice que si tienen hambre les demos de comer, si tienen sed les demos de beber. Y luego nos dicen que no debemos de ser vencidos con el mal, sino que debemos vencer al mal ¿con qué? Con el bien. Recuerde usted a Jesús cuando Él va a la cruz. Hay dos ladrones que se están burlando de Él, y uno de ellos finalmente se da cuenta: este es el camino de salvación, este es el Hijo de Dios. Y dijeron: Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo: sí, ahora no te estás burlando, ¿verdad? Vas rumbo a la muerte y te estás burlando de mí. Y yo no quiero vivir en el cielo con alguien como tú. Olvídalo, ni me hables siquiera. Eso fue lo que Jesús le dijo. No, Él sabía que Satanás estaba usando a este ladrón, aun cuando iba camino a su propia muerte, para causar más problemas para Jesús. Pero Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue vencido por el mal, sino que Él venció al mal con el bien. Y uno de los soldados que probablemente clavó sus manos y pies estaba ahí diciendo: ¿verdad este es el Hijo de Dios? Y creyó en Él. Esa es la realidad. Estamos amándolos, pidiendo por ellos, rogando por ellos, porque sin duda Dios nos está llamando a salvación, y Satanás sabe esto. Está tratando de encontrar gente que los odie y los haga que se amarguen más, pero no. Recuerden a José, aquel joven que tenía aquel saco de muchos colores, que sus hermanos lo echaron en un pozo y lo vendieron como esclavo. El último capítulo del libro de Génesis, sus hermanos vienen después de que su padre Jacob había muerto, y le dijeron: ahora que nuestro padre ha muerto, ¿te vas a vengar de nosotros? Y José empezó a llorar y dijo: ¿cómo puedo yo juzgarlos a ustedes? Solo Dios puede juzgarlos. Y dijo: no, ustedes hicieron esto para mal, pero Dios lo usó para bien. Y por eso todos estamos vivos hasta ahora, les dijo. Y me encanta eso. Él creyó que Dios iba a usar todas las cosas que le habían sucedido a él para bien. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y fue llamado de acuerdo a su propósito. Podemos ver eso. Esas es las fortalezas espirituales que estamos derribando. Aquí estos hombres están tratando de decir mentiras acerca de ustedes. Están tratando de hacerlo que sea despedido, de que le quiten su apartamento, tratando de que la ley venga contra usted. Y esta gente toda llena de maldad, nuestra carne quiere defenderse y acusarlos a ellos también y proclamar nuestra inocencia. Pero ¿qué hacemos? Lo llevamos al ámbito espiritual y decimos: Señor, estoy orando por estas personas. La semana pasada oré por ellos, son mis vecinos, son mis compañeros y mis familiares, y no había pensado en orar por ellos, pero ahora lo estoy haciendo porque quieren destruirme. Pero en lugar de odiarlos, voy a empezar a orar para que vengan cosas buenas a su vida. Señor, bendícelos, aun cuando ellos me quieren ver destruido, destruida. Tú bendícelos, dales de comer, dales de beber, dame la oportunidad de yo suplir esas necesidades. Quiero amarlos, quiero bendecirlos, así como tú, Jesús, lo hiciste con tus enemigos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llevando el problema al ámbito espiritual, y lo que ellos quieren para mal, estamos derribándolo, estamos derribando esas fortalezas, y en lugar de que venga la destrucción, esta gente viene a Cristo y se les da la vida eterna. Y aquí es en donde nuestras armas no son terrenales, son espirituales y son poderosas en Dios, derribando esas fortalezas que Satanás ha levantado, que quiere matar, robar y destruir. Y aquí de nuevo, habiendo hecho todo, después de ponernos de la armadura de Dios, después de pasar por las batallas, porque la guerra la vamos a ganar, ya está escrito que vamos a ganar la guerra, pero estas batallas, ¿voy a ganarlas o no? Es cuestión de ir al ámbito espiritual, y cuando la batalla termine y Satanás haya querido arrastrarnos al suelo y
y nos mete al pozo en donde Él vive y estamos cubiertos de toda su maldad y de toda la basura que Él tiene ahí y estamos ahí. Él nos quiere ahogar en estas cosas. Finalmente la batalla termina, quizás ganó, quizás no lo haya ganado, pero sobrevivió, está firme, y eso es de lo que se trata. No sale de ahí, oh, esto es grandioso, no. Habiendo acabado todo, estamos firmes, estamos vivos. Esa es la victoria. No nos amargamos y esa amargura no se está usando para contaminar a muchos, sino que simplemente sobrevivimos esta batalla y tendremos otra en el futuro no muy lejano. Entendamos entonces que Satanás se ha engañado a sí mismo. Él cree sus propias mentiras. Él cree que el libro del Apocalipsis no es verdad y que eventualmente él va a ganar la guerra. Él está tan engañado por sí mismo que él pensó que podía hacer hasta a Jesús, el Hijo de Dios, mientras estuvo en carne humana, pecar contra su Padre. ¿Recuerdan en Mateo 4? Cuando Jesús, habiendo ayunado y orado durante 40 días, estaba completamente débil en el desierto, y ahí Satanás se le aparece y empieza a tratar de convencer a Jesús de que en lugar de ser el 100% hombre para ser el sustituto por la humanidad, trata de convencerlo de no humillarse como hombre y usar su poder para comer. Ahí hay piedras, conviértelas en pan para que comas. Y Jesucristo cada vez con las escrituras le contestó y le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y luego lo lleva al pináculo del tiempo y le dice, aviéntate de aquí, porque las escrituras dicen que Él va a mandar a sus ángeles para que te levanten sobre sus brazos y tu pie no tropiece contra piedra. Que Dios, la palabra dice que Dios te va a proteger, así es que aviéntate de aquí para ver si vives o mueres. Y Jesús vuelve y le dice, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Y luego lo lleva delante de todos los reinos del mundo. Imagínense ustedes. Y le dice Jesús, póstrate delante de mí y adórame. ¿Cuán loco está Satanás? De hecho, creyendo que hubiera podido hacer que Jesús, a Dios en carne humana, la segunda persona de la Trinidad, que se postrara a adorar a este ángel caído, creyó que Jesús iba a comprometer su misión de esa manera. Y Jesús ahí le dijo, las escrituras dicen que debemos adorar a Dios y solamente a Él debemos de servirle. Y se nos dice que cuando Satanás terminó, se fue de Él, pero que iba a volver en un tiempo más oportuno, iba a venir en un tiempo donde estaba aún más debilitado para tratar de hacerlo caer. Entendamos entonces que Satanás está pensando en usted. Él está calculándolo. Quizás no sea el primero en su lista, pero va a llegar a ser el primero en su lista. Él no tiene una cantidad infinita de poder, su poder es limitado, no tiene una cantidad infinita de demonios, tiene que estratégicamente entonces pensar a quién y cuánta presión aplicar y cuántos demonios usar con ciertas situaciones. Así es que Satanás va a llevarlo a un lugar en el cual usted tendrá la oportunidad de robar y que nadie lo vea. Él siempre miente. Él siempre tuerce las cosas. Recuerden, el primer hombre, Adán y Eva, les dijo, en realidad dijo Dios, que no fue esto lo que dijo. Creo que ustedes se confundieron, que no podrían hacer esto y seguir con el espíritu de lo que dijo. Él ha existido por miles de años. Él ha estado tentando a los hombres desde el primero y tentará hasta el último hombre. Él ha visto a gente como usted, con su personalidad, la manera en la que usted fue creado, la manera en la que usted piensa. Él ha visto gente como usted miles de veces y Él ha aprendido a examinarlos y ha ganado batallas con ellos. Va a llegar la oportunidad en la que Él va a presentar la tentación perfecta. Algunos de ustedes, hombres que están tan feos, va a venir una joven muy hermosa y les va a decir, es un sueño, piensen en eso, no es el champú que está usando, no es el perfume que se puso. Puedo tener esta aventura y nadie me va a ver. No, es una mentira. Lo que haga en secreto va a ser gritado desde las azoteas. Él va a ofrecerle algo grande, pero luego cuando tenga que pagar por ello, va a tener que pagar mucho más de lo que usted se imaginó. Quiere destruirlo.
Y la Biblia dice que debemos mantenernos cubiertos con la armadura de Dios y pensar en que no estamos luchando contra cosas que podemos ver y tocar solamente, sino que estamos teniendo una batalla espiritual, y si no estamos escondiendo la palabra de Dios en nuestro corazón, pecaremos contra Él. Pero si la palabra de Dios está en nuestro corazón, entonces no pecaremos contra Él. Si diariamente estamos meditando en la palabra de Dios de día y de noche, nuestra hoja no se secará, daremos nuestro fruto a su tiempo, y todo lo que hagamos va a prosperar. ¿Y cómo necesitamos llegar a ese lugar en el cual nos damos cuenta que solamente venceremos al diablo por medio de nuestra armadura espiritual, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? De manera que aquí de nuevo Pablo le está diciendo a esta iglesia que su actitud hacia él, su deseo por no respetarlo, su deseo de no querer someterse a él, es parte de un plan demoníaco. Y el hecho de que su cuerpo esté de tal forma que nadie quiere escucharlo, que en esencia está diciendo, siento mucho que tenga la apariencia que tengo, discúlpenme por haber sido azotado y apedreado, y porque mis cuerdas bucales no funcionan bien, y porque tengo gigantescos golpes al lado de mi cabeza, y porque muchos de mis huesos han sido rotos apenas y puedo caminar, y entiendo esta enfermedad que tengo en los ojos, que es difícil estar conmigo en el mismo lugar, y les estoy diciendo que todo esto es parte de las artimañas de Satanás para que ustedes no me respeten por ello, y su respeto por mí tiene que ir más allá de lo que ven en la carne. Tiene que ser espiritual. Yo soy espíritu también, soy una persona que tiene alma, y esa persona Dios ha puesto en autoridad sobre ustedes, y si ustedes no se someten a esa autoridad, eso es exactamente lo que Satanás quiere. En cuanto se salgan del redil, ahora él va a poder llevárselos. Entonces la palabra nos dice que si hay personas que han sido puestas sobre autoridad sobre nosotros y las rechazamos, estamos rechazando a Dios. Ahora, quiero rápidamente decir que no hay una verdad clara que se debe obedecer. A menudo, cómo nos sometemos a ellos es un área gris, y la Biblia nos dice muchas historias acerca de ello. No nos sometemos ciegamente a alguien. De hecho, la Biblia nos dice muy claramente muchos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, donde Faraón les dice a las parteras hebreas que si van a ser un niño varón, lo maten antes de que nazca. Si es niña, entonces déjenla vivir. Y claro que estas parteras salieron con Faraón sabiendo que Dios era su autoridad, que Dios había puesto a estos egipcios sobre ellos como autoridad, pero por un tiempo, y no mataron a los varones, y el Faraón los llamó para regañarlas, y ellas les dijeron, mira, es que las hebreas son tan fuertes que antes de que lleguemos ya tienen a sus hijos. Era una mentira. Entonces, dos absolutos chocan. ¿Nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, o nos sometemos a la ley de Dios que dice no matarás? Eso es muy fácil, ¿no es cierto? Tengo que desobedecer la autoridad que tengo sobre mí aquí en la tierra para obedecer la autoridad mayor que es Dios en lo que Él dice. Ahí en el libro de los Hechos se les dijo que no debían predicar el nombre de Jesús, y salieron de ahí, fueron a predicar a Jesús y a él crucificado, y las autoridades los llamaron y les dijeron, ¿que no les dije que no predicaran en ese nombre? Y ellos dijeron, ustedes juzguen si es mejor obedecer a los hombres que a Dios. Jesús les había dicho que fueran a predicar su nombre. A veces entonces no es tan fácil, a veces es, Señor, ¿cuál es el bien mayor que debo seguir? ¿Qué es lo que debo hacer? Y tengo dos autoridades que me están diciendo cosas contrarias, y no está claro en las escrituras lo que debo hacer. Es una lucha, y en ese tiempo de lucha Dios nos muestra nuestro corazón, Dios nos revela a nosotros si en realidad somos personas humildes, si en realidad estamos sometiéndonos nosotros a Él. Siempre podemos encontrar una buena razón para no someternos, siempre podemos encontrar una buena razón para no obedecer. Puede dar una excusa maravillosa por la cual no puede leer la Biblia el día de hoy, por la cual no va a ir a la iglesia este domingo por la noche, por la cual no va a testificar a esta persona. Siempre se pueden encontrar excusas,
pero es en esa lucha de escuchar la palabra de Dios y decidir si la vamos a obedecer o no, en donde dos autoridades se nos están diciendo que debemos hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces tengo que obedecer la autoridad que está sobre toda autoridad, que es la autoridad de Dios, y ahí es en donde se revela nuestro corazón cuando esa lucha se lleva a cabo. Entonces, aquí, de nuevo, están en este lugar en el cual el apóstol Pablo, este hombre que es difícil de escuchar, difícil de mirar, y no lo quieren a él como aquel que está en autoridad sobre su vida. Y Pablo está diciendo, Dios me ha puesto en este lugar como apóstol, como el padre de la iglesia en Corinto. Y déjenme decirles algo, una nota aquí, nada más, especialmente en lugares en donde hay muchas buenas iglesias como en el sur de California. Yo veo a gente que anda siempre de iglesia en iglesia, de aquí para allá. Y si usted no ha estado en una iglesia por mucho tiempo, y estoy hablando de décadas, aún no ha visto entonces que Dios lo está llevando a usted por diferentes etapas de su vida, pero como cuerpo, Dios nos está llevando a todos también a través de diferentes etapas. Y cada una de esas etapas son necesarias para nuestro crecimiento. Pero muchas de esas temporadas o de esas etapas son difíciles. No se puede tener una experiencia de montaña al menos que hayamos pasado por un valle primero. Si no hubiera valles, no hubiera montañas, ¿no es cierto? Todo sería una planicie, todo estaría plano. Entonces a veces esos valles secos los pasamos por años, y a menudo vamos por esos valles como iglesia y caminamos por fe. No hay gozo en ello, no hay más que trabajo mientras pasamos por el desierto y nuestros labios se parten y el sol brilla sobre nosotros y decimos, oh, aquella iglesia está en la montaña, quiero ir a esa iglesia mejor. A menudo en los matrimonios sucede lo mismo. Dios prueba su voluntad para someterse a Él en su matrimonio. Dios lo hará pasar por tiempos muy difíciles en su matrimonio. En la iglesia se le llama la noche oscura del alma. A menudo es físico, a menudo es emocional, a menudo es financieramente. Y damos un paso atrás y decimos, Señor, si me amaras, no estaría pasando por esta noche oscura del alma. Y como dice Pablo en el capítulo 1, fui presionado más allá de mis fuerzas, pensando que iba a perder mi vida mismo. Tenía en mí mismo la sentencia de muerte. Satanás de nuevo va a permitírsele, como con Job, que venga y ponga nuestra vida de cabeza y nos haga menguar hasta donde no somos casi nada. Y en ese lugar es donde pensamos, ¿habrá un Dios en realidad? ¿Será verdad lo que dice la Biblia? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y por qué estoy dejando de hacer lo que estoy dejando de hacer? Y es en ese lugar en el cual vamos a definir todo y nuestras raíces van a profundizarse más. Vamos a ser podados como cuando se podan los árboles y se dejan solamente las ramas sin hojas y pensamos que lo hemos matado, pensamos que hemos llegado a ese punto en el cual ya hemos podado demasiado y el árbol se va a morir, pero no, en ese tiempo las raíces se van a profundizar y vamos a ver cómo las hojas van a brotar y luego se va a dar fruto. Vamos a pasar por esos tiempos. Y si pasamos por esos tiempos difíciles en nuestro matrimonio y no decimos, oh, el pasto está más verde allá y me voy a ir para allá mejor, entonces vamos a volver. Y si no decimos en la cuestión de la iglesia, oh, me voy a ir a aquella iglesia porque allá está mejor, vamos a quedarnos aquí, vamos a crecer, a pasar por esas temporadas de nuestra vida en la cual vamos a necesitar luchar emocionalmente, en donde vamos a sentir sentencia de muerte nosotros. Ahora, yo no sé si usted en su vida ha estado tan deprimido que el único consuelo que cree que puede encontrar es la muerte. Yo he estado en ese lugar, 5 años de increíble dolor, pero tenía fe y decía, Señor, no voy a ser Dios y voy a decidir cuándo va a terminar mi vida. Pero yo quería morir. Y le decía, Señor,
ten misericordia de mí, déjame morir. Pero al mismo tiempo yo sabía que aun cuando mirara que las cosas parecieran estar muertas, como con José, que había sido amado por su padre, que le había dado aquel saco de muchos colores y ahora sus hermanos lo quieren matar, lo venden como esclavo, es humillante, año tras año tras año es esclavo en Egipto, y luego Potifar lo mete a la cárcel porque la esposa de Potifar lo acusó de haberla violado y ahora está en la prisión por haber acusado de violación. ¿Qué tan bajo tiene que caer? La mayoría de su vida ahora ha sido esclavo o ha estado preso. Está en ese lugar en el cual sin duda está pensando, preferiría morir. Vuelva y lea el libro de Jonás. Pero ¿cómo es que Jonás duró 3 días y 3 noches en el estómago de ese pez? ¿Por qué? Porque quería morir. Estaba luchando contra la humedad y contra las algas marinas envueltas en su cuerpo, contra los ácidos estomacales de ese pez, porque quería morir. Y vamos a llegar a ese lugar todos, en el cual Satanás quiere matar, robar y destruir. Y es en ese lugar en el cual o fijamos nuestros ojos en Jesús y empezamos a andar por fe, o morimos, no físicamente necesariamente, pero llegamos a esos lugares en donde estamos sometidos. Y sabe que ahorita nuestra iglesia está pasando por un tiempo, esta es en hipótesis, pero quizás estemos en una etapa en la que por años hemos estado pasando por un desierto y vemos otras iglesias que parece ser que tienen una experiencia de cima de montaña y queremos ir a aquel lugar y estamos en el valle de la decisión. Es como cuando estamos casados por 8 años y 7 de esos 8 años han sido un infierno y no parece ser que el número 9 vaya a ser mejor. Así es que quiero mejor dejar esta relación y encontrar otra en la cual sea más feliz. O los hijos que quieren dejar a los padres, o los padres que quieren dejar a los hijos. Amigos que terminan amistades tratando de tener una vida mejor, más feliz, sin tanto estrés, más fáciles. Hay gente en nuestra vida que no solamente tenemos su gozo y su fortaleza, sino también sus problemas y sus dificultades. Pero ese es el amor lleva las cargas el uno del otro. Y solo le estoy diciendo que a veces somos empujados, llevados a estos lugares y vamos a andar verdaderamente en obediencia, sometidos a Cristo, o vamos a sufrir las consecuencias de ello. Quizás eso le va a costar financieramente, quizás va a tener que pagar el precio de dejar de tener una relación personal con alguien. Quizás sus hijos se van a apartar de usted. Esta semana vimos cómo Junior Seau de los Chargers de San Diego se suicidó y estamos asombrados. A veces escuchamos a Satanás que nos dice, oh, si fueras rico tendrías una vida tan maravillosa, serías tan feliz y no tendrías problemas para pagar la electricidad porque tendrías millones de dólares en el banco. Si fueras famoso y todos te amaran y tuvieras todos estos aficionados, sería tan maravilloso, en lugar de tratar de tener una sola amistad que valga la pena. Tengo todo esto. ¿Sabe qué? Es una mentira, sabemos que es una mentira. En donde quiera que vayamos, ahí estamos. Mucho dinero es tanta maldición como no tener dinero. Tener fama está tan mal como no ser famoso. No hay una bala mágica, por así llamarla. No hay el brincarnos una cerca y el pasto está más verde y todos deberían estar acá conmigo. No es así. Y la razón por la que estoy diciendo esto es porque tenemos que llegar a un lugar en nuestro espíritu en donde resolvemos a decir, Señor, yo te voy a seguir a ti, no importa lo que me cueste, no importa lo que signifique. Y para ellos tenían que llegar a reconocer que el apóstol Pablo era alguien que Dios había puesto en su vida para su crecimiento. Pero a mí no me gusta el apóstol Pablo, huele mal, está viejo, se ve muy golpeado. Cada vez que platico con él me habla de que le robaron de nuevo, lo asaltaron, que pasó otro naufragio. ¿A quién le pasan tantas cosas malas? El estar con Pablo era escuchar malas nuevas todo el tiempo y ahora lo han llevado a Roma como prisionero. En realidad, ¿puede estar Dios con alguien que tiene tanta mala suerte? Las bendiciones de Dios están con él y otra vez está en la cárcel porque ha sido azotado tantas veces y es un ciudadano romano. A los ciudadanos romanos no los azotan, pero a él sí lo azotan y estoy teniendo que someterme a este
perdedor. Este hombre es aquel que estableció nuestra iglesia aquí y preferiría que nadie lo supiera. Hay algo que no está bien. Tenemos que dejar de ser tan superficiales. Tenemos que dejar de ser como son en Hollywood y pensar en la belleza externa solamente. En donde dicen, miren la piel del apóstol Pablo, no es nadie con el que yo quiera estar. Esta es una de las cosas que en realidad me entristecen a mí acerca de nuestra sociedad, porque nos gloriamos en las apariencias. Hay tanta presión puesta sobre las mujeres a no verse según la edad que tienen. Y yo estoy a favor de la cirugía plástica. Si lo va a hacer, hágalo. No estoy hablando de eso específicamente. A lo que me refiero es que las mujeres lo hacen porque sienten tanta presión de seguir aparentando que tienen 20 años aun cuando tienen 50. Y claro que lo vemos con esta cirugía cosmética en la cual la cara, el rostro empieza a aparentar un león y no humana, porque los labios están siendo expandidos y empiezan a verse hasta grotescas. Y vemos a gente en diferentes etapas de eso. Pero ¿sabe qué? Deberíamos de simplemente poder ver a esa persona y no solamente su piel, sino todo su ser. Ustedes, las hermanas que tienen 30 años de edad y su hermosura está dejándola, como dice la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la verdadera belleza? La verdadera belleza viene del corazón, de un espíritu manso que es preciado ante los ojos de Dios. Esperamos que cuando alguien tenga 40, 50, 60 años o lo que sea, estemos viéndolos a ellos, buscando en ellos la sabiduría y no para ser la persona más guapa en la próxima reunión. Está bien si se ven como la edad que tienen, pero platiquen con ellos por unos momentos. Van a ver su espíritu, verán su carácter. Ahora, ¿esto es algo que es por dado? No, tenemos gente de edad que no es muy sabia, o gente que es necia, inclusive aún en sus años mayores, enojones y no muy inteligentes, pero es el carácter que no creció a través de las pruebas en los años 20 y 30, permitiendo ellos que estas pruebas les ayudaran a madurar, y ahora a los 40 y 50 años son tan necios como cuando tenían 14 años y quieren verse más jóvenes porque no tienen el carácter de una persona de 40, 50 años y saben que la gente no va a querer estar con esa persona de carácter profundo. Y déjeme decirle, y usted sabe que esto es verdad, que al madurar como ser humano, la apariencia de la persona es menos y menos importante a uno, ¿no es cierto? Y así es como debe ser. Y si usted está preocupado o preocupada por lo atractivo que es, debe de preocuparse más por lo atractivo de su corazón. Segunda de Pedro capítulo 3, deben tener un corazón callado y manso, sometido a Dios, sometido a aquellos que están como autoridad sobre nosotros, que es preciado ante los ojos de Dios y preciado también ante los ojos de los hombres. Y no debemos de dejar que Hollywood nos presione. Debemos de envejecer con gracia. Hay que envejecer, dejemos que suceda. Pero Pablo, vimos antes en el capítulo 5 que nos dice que aun cuando el hombre exterior está muriendo, el hombre interior que está siendo renovado día con día. Ese es el Espíritu del Señor que nos lleva de gloria en gloria. Pues siguiendo adelante, quiero decirles, estaban teniendo una gran dificultad por ver a Pablo como el apóstol, porque por la carne, por lo carnal que eran y por la debilidad de la carne de él. Pero Pablo les está diciendo en el versículo 4, nos habla de las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces Satanás le permite adorar cualquier cosa.
puede adorar a un insecto, al sol o la luna. Cualquier cosa menos al Dios viviente. Y Dios dice que Él habló y el mundo fue creado. Si es Dios, ¿por qué no iba a poder hacer eso? Lo hizo en 7 días. Satanás dice cualquier cosa menos eso. Se cree que hubo una gran explosión y luego hubo un gran cambio en todo lo que es el universo. Se toma un huevo y se avienta contra la casa de alguien y decimos vamos a ver algo hermoso que sucede, y ¿saben qué? Vamos a ver que nuestro universo siempre va de orden a desorden, que siempre está transformándose, y se nos quiere decir que todo fue una mera casualidad. Es ridículo. Y luego cuando les pone esto en el cerebro, se ríe de ellos y los hace creer cualquier cosa menos que la verdad. Todos estos argumentos que se están en contra de que Dios creó al hombre y la mujer y ellos dos van a crear la familia, cualquier otra cosa, Él quiere hacer lo que parezca bien. 2 hombres, 2 mujeres, mis 3 papás, lo que se quiera tener se puede tener con Satanás, menos lo que es real. Tomarlo inmoral, y no solamente hacerlo parecer moral, pero si estamos en contra de ello, nosotros somos los malos, porque pensamos que la homosexualidad es mala, entonces nosotros somos los malos, nosotros somos los malvados por no querer dejar vivir a esta gente como quiera vivir. El decir que Jesús es el único camino a Dios es una maldad, y si hubiera 750 caminos para llegar al cielo, el cristianismo no es uno de ellos, porque Jesús ha dicho a su Padre, si hay otra manera de que esto se lleve a cabo, que se haga, pero el Padre le dijo que no. Y si esto fuera posible, entonces Dios es un hombre o es alguien sadista porque dejó que su hijo muriera cuando había más de una sola manera de hacerlo. Entonces, si hay 750 maneras de llegar al cielo, entonces el cristianismo no puede estar entre ellos, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre excepto por mí. Jesús dijo que Él era el único camino. Entonces, o era un engañador o era un idiota, pero no puede ser un camino más al cielo. Entonces, de nuevo, Satanás trata de exaltar todos estos argumentos que van en contra del conocimiento y la verdad de Dios acerca de la creación, acerca de la naturaleza del hombre, y nosotros ahora somos poderosos en Dios para derribar esas fortalezas de Satanás. Y ahora, al andar en obediencia, podemos ahora rápidamente cualquier cosa que esté fuera de carácter, fuera del carácter de Cristo, podemos derribarlo rápidamente. Y leyendo finalmente aquí el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, una de las cosas, todas las cosas deben de estar sometidas a Dios, y cuando vemos una que no está sometida, la sometemos inmediatamente. Miráis las cosas según la apariencia, dice el versículo 7. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, si se consideran creyentes en Corinto, entonces tienen que ponernos a nosotros también en la ecuación, porque la verdad es la verdad. Yo, el apóstol Pablo, llevado por el Espíritu, vine a Corinto para establecer la iglesia, por lo tanto, soy parte de ese cuerpo de una manera o de otra. No me pueden sacar de ella. Soy siervo de Cristo por ustedes. Y en el versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces yo sé que este asunto de someterse a mí como autoridad es lo que Dios quiere, pero de nuevo, no se ha hecho algo por lo que me debo enseñorear de ustedes o decirles lo que tienen que hacer. No, de ninguna manera. Es para edificarlos, para ser copartícipes de ustedes en sus gozos. Versículo 9 dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Que tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes.
Pablo tenía un gran ministerio de sanidad, tenía grandes profecías, la gente era bautizada en el Espíritu. Vamos a ver la obra del Espíritu de Dios a través de él. En el versículo 12 dice, porque no nos atrevemos a compararnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces, no es de buen juicio en cualquier nivel el tratar de ser igual que los vecinos. Si los vecinos tienen un carro nuevo, yo necesito un carro nuevo. O ser igual que el anciano fulano de tal ahí en la iglesia, porque si él no va a la iglesia el domingo en la noche, yo no voy a ir. O si él no lee la Biblia, yo tampoco la voy a leer. Es necio eso. Tenemos que ver otra razón por la que hacemos lo que hacemos y esperamos que no estemos haciéndolo porque estamos contemplando lo que otros están haciendo para nosotros hacerlo también, sino porque nuestra vista está puesta en el Señor y queremos obedecerlo a Él. El compararnos entre nosotros mismos no es algo sabio. Y en el versículo 13 dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿saben qué? Donde sea que mi autoridad llegue sobre el planeta, no lo sé, pero cuando menos sé que llega a ustedes. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, dice el versículo 15, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 1 nos dice lo mismo. Todo lo que Dios ha hecho a través de mí, Él reciba toda la gloria. Versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces no somos nosotros, ni nuestro juicio sobre nosotros, ni el juicio de los demás, sino que cuando seamos juzgados va a ser Dios el que nos juzgue y es su opinión la que cuenta. No va a haber jurado, no va a haber un voto. Él es Dios, es su bola, es su bate, es su campo de juego y Él es el que va a juzgar. La pregunta entonces es, ¿estoy yo sometiéndome a Cristo como debo estar sometido a Cristo en el día del juicio? Si hoy el Señor dijera, este es el final de tus días, ven y preséntate ante mí, ¿qué es lo que Él va a decir acerca de usted? El Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu de Dios hablará a nuestro espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por las maravillosas palabras que nos das. No toda la Biblia es fácil de estudiar. Este es un pasaje sin duda difícil de estudiar, pero sabemos que al luchar con estas cosas tan difíciles en las Escrituras, tú nos profundizas a nosotros. Y Señor, sin duda, ahorita mismo Satanás está tratando de matar, robar y destruir. De nuevo, como él quiere ganar todas las batallas. Él ganó una batalla en la vida de Junior Seau esta semana. Te pedimos que entre nosotros que estamos aquí, de aquellos que Satanás está a su puerta tratando de encontrar una debilidad para entrar y devorarlo, Señor, que ahorita ellos pongan su vista sobre ti, aun cuando estén deprimidos y tengan problemas financieros en sus relaciones personales o físicamente, que puedan ver al fijar sus ojos en ti, que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Y yo creo que esta es una palabra del Señor para algunos de ustedes aquí hoy. Satanás quiere destruir su matrimonio. Están pasando por el alma oscura, por la noche oscura del alma. Y Satanás les está diciendo, empieza de nuevo, vete al otro lado de la cerca, ya está más verde el pasto. Pero Dios les está diciendo, no se trata de encontrar una persona diferente, sino de que nosotros seamos las personas que Dios quiere que seamos. No se trata de deshacernos de nuestros hijos o ellos de nosotros, se trata de que nosotros debemos cambiar y ser las personas que debemos ser. No se trata de cambiarnos geográficamente a otro lugar, sino ser diferentes en el lugar en donde estamos ahorita. Y sí, hemos cavado algunos pozos dentro de los cuales hemos caído, hemos hecho algunos errores y ahora estamos siendo disciplinados por las cosas necias que hemos hecho en los últimos años o meses. Hemos cosechado lo que habíamos sembrado. Dios no va a ser burlado. Vamos a tener que sufrir las consecuencias de esas cactus que sembramos, pero Dios es mayor, sus misericordias son nuevas cada mañana. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, en donde nuestro pecado abunda, su gracia sobreabunda. Y ahorita solamente tiene que venir con denuedo al trono de gracia y pedir gracia y misericordia. Quizás no es cristiano aquí hoy, la Biblia dice recíbalo.
Él está aquí ahorita, recíbalo solamente como aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Recíbalo ahorita. Él lo ama. Sométase a Él ahorita mismo. Diga, Señor, perdóname por mi pecado. Yo creo que como un regalo para mí, por tu muerte y resurrección, yo puedo ser perdonado y mi nombre puede estar escrito en el libro de la vida. De este día en adelante, que se haga tu voluntad. Voy a buscarte en la palabra y voy a obedecerte. Quizás sea un cristiano débil, tiene manos y rodillas débiles y Satanás está tratando de arrastrarlo, que deje su fe. Ahorita caiga de rostro delante del Señor y diga, Señor, perdóname, límpiame. Yo sé que odias al cristiano tibio. Tú nos dices que debemos ser fríos o calientes, pero no tibios, y te estoy escuchando tocar a la puerta de mi corazón ahorita y te pido que entres en él. Estoy aclarando ahorita que tú debes estar en el corazón, en el trono de mi corazón como mi Rey, mi Señor. Pongo mi vida a tus pies. Y Señor, al acordarnos de gente que no está con nosotros ahora, pero tú estás pensando, esta es una palabra a tiempo para ellos. Señor, toca a esa persona que tú has puesto en mi corazón ahorita. Señor, esta noche al reunirnos una vez más para orar a las 5:30 y para escuchar tu palabra y regocijarnos con aquellos que estarán siendo bautizados, el Señor sé con nosotros poderosamente. Señor, muévenos. Tú dices que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Tenemos gran hambre y sed en este día, Señor. Señor, que estas palabras de vida de esta noche nos conviertan en una tierra firme y fértil en donde tú puedas sembrar tus semillas, Señor. Trae sanidad, trae salvación, haz milagros, Señor. Trae la obra de tu Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén y amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Antes de que salga de aquí, tome cuando menos a 3 personas y déles un abrazo. Dígales que el Señor les ama y tenga un maravilloso día.